Uno más en la lista. En medio de la crisis energética y la fuerte batería de sanciones impuesta a uno de los países involucrados en el conflicto de Europa del Este por el presidente Joe Biden y sus aliados, otro estado anuncia que es arrastrado por la ola de medidas coercitivas. Es que, en medio del grave panorama, Sri Lanka indicó que solo le queda gasolina para un día, lo que abrirá paso a un desastre no solo económico, según informó su nuevo primer ministro. Pero, ¿se podrán mantener por mucho tiempo las sanciones al petróleo siberiano en Europa? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Se viene el apagón de Sri Lanka por los efectos de la batería de sanciones del presidente Joe Biden y sus aliados. Y es que el primer ministro del país anunció que solo le queda gasolina para un día, debido a que una cuarta parte de la electricidad de la isla se genera a través del petróleo. Pero, ¿de qué se trata esto? Es que el nuevo primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, en un discurso pronunciado a la nación advirtió que existe una gran posibilidad de que los cortes de electricidad se vayan incrementando, ocupando hasta las 15 horas al día. Al mismo tiempo informó que a Sri Lanka le queda un respiro. En este momento solo tenemos suministro de gasolina para un día. Así indicó el alto funcionario, donde además mencionó que la escasez de combustible se resolvería parcialmente gracias a un cargamento que arribó. En ese mismo discurso, el mandatario expresó que el 18 de mayo y el 1 de junio arribarán al país otros 2 cargamentos de gasóleo, gracias a una línea de crédito proporcionada por India. Además de 2 envíos de gasolina los días 18 y 29 de mayo. La situación se ha tornado crítica tras la fuerte batería de sanciones. De hecho, el primer ministro señaló que 3 buques que transportaban petróleo crudo y fuel han estado anclados en la zona marítima del país desde hace más de 40 días y añadió: estamos trabajando para conseguir dólares en el mercado abierto para pagar estos envíos. Sri Lanka es uno de los países más azotados por las sanciones de Biden, el cual se encuentra al borde de la bancarrota, por lo que ha tenido que suspender los pagos de sus préstamos extranjeros. Durante varios meses, los srilankeses se han visto obligados a tener que hacer interminables colas para comprar gasolina, así como también gas de cocina, alimentos y medicamentos que arriban al país provenientes del extranjero. Pero no solo ha sido perjudicada de forma directa la población por los combustibles, sino que la escasez de divisas extranjeras complicó la adquisición de las materias primas para la fabricación nacional, lo que catapultó aún más la crisis inflacionaria hasta un valor del 18,7% en marzo. En medio del grave panorama, agravado por la ola de sanciones de la potencia del norte y las potencias europeas, Sri Lanka es arrastrado a quedarse sin suministro de electricidad, según advirtió el primer ministro Ranil Wickremesinghe. Cabe recordar que el país insular se había declarado en default con la totalidad de su deuda externa a mediados de abril. Noticia esta que salió a la luz en medio de la severa crisis económica y política que atraviesa el país. En esa ocasión, el ministro de Finanzas, en un comunicado, señaló que el gobierno de Insular Asiático declaró impago la totalidad de su deuda externa. Sri Lanka ha tenido un historial intachable de servicio de la deuda externa desde su independencia en 1948. Así señaló el documento. Sin embargo, los acontecimientos recientes, incluidos los efectos de la pandemia del COVID-19 y las consecuencias del conflicto, han arrastrado al país al default. Se puede leer también en el documento, donde además mencionó que los hechos han erosionado tanto la posición fiscal de Sri Lanka que el servicio normal de la deuda pública externa se ha vuelto imposible. Por lo que ya desde el mes de marzo, el alto mando del país afirmó que los acreedores, incluidos los gobiernos extranjeros, están libres de capitalizar cualquier pago de intereses adecuados u optar por el reembolso en rupias. De igual forma, la administración se puso en contacto con el Fondo Monetario Internacional para solicitar un rescate financiero de emergencia
como también una ayuda para elaborar un plan de recuperación económica. Las autoridades tratan de buscar ayuda por parte de otros socios para aliviar el sufrimiento que esta situación extraordinaria ha impuesto sobre los ciudadanos, así aseguró el ministro de Finanzas. El ente ministerial aseveró que la decisión se tomó como último recurso para prevenir un deterioro ulterior de la posición financiera de la República. Esta noticia se produce en medio de la severa crisis económica y política que atraviesa la nación insular. Cabe recordar que el pasado 3 de abril, los ministros de Sri Lanka renunciaron al cargo en masa ante las protestas contra la gestión gubernamental, que previo a esta había establecido un toque de queda e impuesto un estado de emergencia. Cabe recordar también que la nación insular, situada al sur de la India, atravesaba una fuerte crisis de divisas extranjeras, generada por el golpe al sector turístico azotado por la pandemia. Por lo que ante la delicada situación, el gobierno tomó una decisión. Sri Lanka es un país más en la lista de los estados gravemente perjudicados por la creciente ola de sanciones impuestas por el presidente Joe Biden, pues desde marzo, cuando la inflación alcanzó el 18,7% con respecto al mismo periodo de 2021, el país insular anunció la solicitud de un rescate al Fondo Monetario Internacional para resolver su creciente crisis de deuda externa, así como también reforzar sus reservas exteriores. Cabe recordar que el gabinete del país asiático pasaba por una grave situación política. De hecho, en una reunión celebrada a principios de abril, el ministro de Educación, Dinesh Gunawardena, anunció la dimisión de los 26 ministros, aparte del presidente Gotabaya Rajapaksa y el primer ministro Rahinda Rajapaksa. El abandono de los cargos del gabinete se produjo en medio de las manifestaciones de los srilankenses contra la gestión gubernamental por la fuerte crisis económica, agravada por la crisis en la región, después de haber decretado un toque de queda y el estado de emergencia en la nación insular. Sin embargo, Sri Lanka es solo uno de los afectados por la batería de sanciones. Cabe recordar que el gigante energético anunció hace unos días que la empresa Rao Nordic cortará el suministro de electricidad a Finlandia por impago, producto del embargo a los combustibles siberianos por la alta directiva de la Unión Europea y el presidente Joe Biden. Sin embargo, esta medida constituye un asunto sensible, por lo que varios miembros de la comunidad han dejado claro su rechazo. El corte del suministro de los combustibles provenientes del gigante energético provocaría un daño invaluable a la economía de muchos países, prácticamente deteniendo la producción en la mayoría de los sectores, por lo que Sri Lanka sería uno más en la lista. Este país se queda sin gasolina por Biden. ¿Se podrán mantener por mucho tiempo las sanciones al petróleo siberiano en Europa? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.